¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Astrología con la conducción de Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas. With you, Juan Luis. Aquí por Radio Divergentes. ¿No? Puedes escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También puedes bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming en vivo por Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Ya saben, 3548 41 45 95 para los mensajes que quieran dejar. Y por supuesto le damos la bienvenida a su conductor, Víctor Landolfi, para todos ustedes. A ver, hola Víctor, ¿cómo estás, hermano? Hola, hola, hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita a ver todo, Waldir. Que tengas feliz día, vos te lo mereces. Un gran laburador ahí, Gaby. Sí, viste, hoy fue también como un tema recurrente. ¿Qué connotación tiene hoy, no? ¿Y qué connotación tenía en otros tiempos, no? Claro. Ha mutado tanto, ¿no? Inclusive ese tipo de reivindicaciones, ¿no? Que siempre hablamos, donde hubo muertos, donde hubo un montón de gente que entregó su vida por ideales. Hoy como parece todo un discurso, un relato. La verdad es que equivocados o no, todavía había gente, hoy viene bien para traerlos, que por ideales, por situaciones, entregó la vida. Yo qué sé, en algún momento yo pensaba así, hoy, no sé, soy más escéptico con esa situación, no creo que uno pueda cambiar el mundo y dar su vida para que las cosas cambien. La verdad es que a veces es un relato también, no sé. Son etapas de la vida, me parece. Cuando te vas volviendo más viejo, como que te aferras más, ¿no? Esto es más lógico, te vuelve más conservador y los cambios siempre lo hacen los jóvenes, ¿no? Por eso te digo, yo no tengo por qué agitar hoy de estar pensando, me parece a mí, ¿no? Claro, uno se va volviendo con la experiencia como más, más curtido o más sabio también, ¿no? Por ahí, y entonces uno empieza a ver las cosas de una manera, ¿no? De una manera más, como así vos, más conservadora, pero por ahí no es tanto ser conservador, sino haber aprendido de los errores, de observación, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, yo acá estoy un poco, vamos a ver si, sí, 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 sí. Un poco con la voz tomada, pero bueno, vamos a ver si aguantamos hasta, sí, aguantamos hasta el final del programa. Dale. Si hacemos el sacrificio, si lo hacemos hoy el día del trabajo, no lo hacemos nunca. No, bien, Bueno, bien. Bueno, ahí los otros se tomaron el día, ¿eh? Se tomaron el día. el primero y el otro es de, ay, pero no estamos bien todavía. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno. Mm, Esto a veces, viste, que estaba bueno lo del día del trabajo, ¿no? El trabajo, si uno creador de la astrología, ¿no? Ya que estábamos hablando, lo podemos asociar a mil cosas, ¿no? A la astrología, pero quizás siempre el tema más, más fácil de imaginar cuando uno habla del trabajo, digamos, son los signos de tierra, ¿no? En astrología, ¿no? Que son, bueno, los signos de tierra en astrología son Tauro, Virgo y Capricornio, ¿no? Mm. A ver, no es que los otros signos no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Pero realmente la tierra, ¿no? Es como que tiene que ver con con cierta base, ¿no? Cierta base materialidad, ¿no? Claro, eso, claro, exacto. Si yo ya la hubiese más materialidad, daba ese material. Su trascendencia tiene más materialidad material, ¿no?
Claro, claro. Claro, que igualmente siempre el desafío para los signos de tierra, ¿no? Es poder entender que hay algo más allá de lo material, ¿no? Porque justamente a veces ocurre con todos los signos de tierra, ¿no? Uno puede decir, bueno, justamente que estuvimos hablando del programa pasado y hoy vamos a seguir hablando un poco más también de Tauro, que justamente como el signo está transitando el Sol está transitando por el signo de Tauro, que es un signo de tierra, ¿no? Siempre el desafío, ¿no? Para la tierra, ¿no? De nuevo, ¿no? Cuando hablamos de la tierra, eh, eh, estamos hablando de los signos de tierra que en una persona se manifiestan, en todas las personas se manifiestan. No es que estamos hablando para los que tienen el sol en signos de tierra, ¿no? Todos tenemos los signos de tierra en nuestro, digamos, en nuestra configuración, digamos, astrológica, ah, la podríamos llamar la carta natal de cada uno, y nosotros ahí vamos a ver que por ahí tenemos planetas en signos de tierra, en estos tres signos que habitamos, qué sé yo, que estas energías, ¿no? Por ejemplo, si fuera Mercurio, Marte, Plutón, etcétera, el planeta que sea, ¿no? Bueno, se va a comportar de una manera distinta que si está en un signo de aire, por ejemplo, ¿no? Es decir, y obviamente, si tenemos el Sol en un signo de tierra, también nuestra personalidad va a tener que eh, de alguna manera lidiar o tratar de incorporar de manera, de manera virtuosa, ¿no? Las características de la tierra, que podemos decir que nosotros podemos encontrar en los signos de tierra y en cualquier signos de agua, de aire, de fuego, ¿no? También como ciertos denominadores comunes y después obviamente, ¿no? Cada signo tiene su particularidad, ¿no? En el caso de la tierra, quizás este tema del trabajo es un tema, obviamente eh, que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tauro, ¿no? Que es el signo del cual venimos hablando en esta época de Tauro, ¿no? Del Sol en Tauro, eh, tiene que ver mucho con lo esencial, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿no? La base material, ¿no? Ya después en los otros signos de tierra, ¿no? Sobre todo Capricornio, que es un signo social, ¿no? Ahí ya se puede ver más el tema del trabajo, de lo material, se puede ver más en función de cómo yo me proyecto a lo social. Siempre recordemos que la rueda astrológica, ¿no? La podemos dividir, digamos, de manera muy esquemática, ¿no? Como en la parte, en signos personales y signos sociales, por llamarlo de una forma, ¿no? Es decir, desde que comienza la rueda astrológica desde Aries hasta Virgo incluido, son los que se llaman los signos personales. Estos son a veces un poco reduccionistas, ¿no? Y después de Libra hasta Piscis son los que se llaman los signos sociales. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que siempre estos signos van a tener como una cosa más digamos, de social, ¿no? De mostrarse, de ir más allá, de querer, digamos, no solamente obtener algo, digamos, como en este caso lo material, ¿no? Sino también de eh, poder hacer algo, poder llevar eso a algo, ¿no? Eh, como ta- pero por eso es tan interesante, ¿no? Ver la rueda astrológica, el mandala astrológico, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Todos somos los 12 signos, no es que hay algunos que son de tal signo, otros de otro signo, ¿no? Eh, y por eso es interesante porque a medida que uno va pasando, y esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, es como que se van agregando cosas de un signo a otro hasta llegar a Pisces, donde se produce, digamos, cierta o representa cierta disolución y después vuelve a empezar en Aries, que es el empezar, la chispa para empezar de nuevo y toda la rueda de nuevo, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, si hablamos de los signos de tierra y hablamos, por ejemplo, en el caso de Capricornio, que sería la parte social, la de proyectar, la de llevar, ¿no? Pero obviamente, para hacer eso, yo primero tengo que haber pasado por las bases más, perdón, por las fases más básicas, ¿no? Como puede ser
el obtener lo material básico, ¿no? Que podría estar representado por Tauro, después ya en Virgo ya a un nivel ya más relacional, pero más, digamos, más si se quiere a baja escala, y ya en Capricornio ya como una cosa de ya una proyección. Por eso Capricornio a veces está un poco asociado a la imagen, ¿no? A proyectar una imagen, ¿no? Pero bueno, es el producto final de un proceso, ¿no? Es imposible manifestar esto de Capricornio si antes no pasamos por estas etapas anteriores que estamos hablando, ¿no? Tomando solamente los signos de tierra, ¿no? Entonces, lo que es interesante acá ver es que, a ver, cuando hablamos de Tauro, ¿no? Como signo de tierra, ¿no? Es un signo que está, lo podemos pensar como el sustento material, que un poco lo estuvimos hablando el programa anterior, eh, la base material de la vida, y también tiene que ver mucho con el sustento físico, ¿no? Y también mucho que ver con el ambiente, ¿no? O sea, Tauro es sin duda el medio ambiente, ¿no? Esto lo hablamos hace bastante, ¿no? Eh, mm, porque en este momento nosotros tenemos un tránsito de Urano, que está en verdad ya terminando su tránsito por Tauro, y obviamente Urano es un planeta lento, ¿no? Es un tránsito que lleva ya varios años, y le quedará un año más aproximadamente, y después ya va a entrar en el signo de Géminis, pero y Urano por definición es un planeta transpersonal, es un planeta de cambio, de transformación, a veces hasta de transformación abrupta, a veces hasta de transformación inesperada, ¿sí? Como todos los planetas transpersonales, que esto o como es Plutón, como es Neptuno, ¿no? Son planetas que cuando atraviesan cualquier área de la vida, o digamos, si es que analizamos una persona, lo que sea, o una sociedad, el mundo, lo que sea, siempre, seguramente ahí va a haber cierta, em, o va a haber una apertura, digamos, o deberíamos tener una apertura al cambio, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Em, Porque lo peor que puede pasar es que haya un tránsito, por ejemplo, a nivel personal, que tengamos un tránsito importante, ¿no? De un planeta transpersonal. Obviamente los planetas están transitando siempre, pero en algún momento atraviesan alguna parte quizás eh, más como si fuera más cargada de nuestra carta natal. Por ejemplo, aquella parte donde tenemos el Sol, o tenemos quizás muchos planetas juntos, o hay una casa en particular, un área de la vida en particular, bueno, etcétera, muchas situaciones más, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer, o para lo cual ocurren estos tránsitos, es no tanto para decir, bueno, a ver la que se me viene, no, es más que nada para saber, para estar abiertos al cambio, ¿no? Eh, esta es la gran enseñanza que nos dan los planetas transpersonales, y especialmente esto estamos diciendo, ¿no? Los tránsitos de los planetas transpersonales por distintas áreas de nuestra vida, lo que sea los planetas, ¿no? Esta cuestión de aprender la apertura al cambio, ¿no? Porque lo que tiene de bueno la astrología, y sobre todo cuando pensamos la astrología a este nivel que lo estamos hablando, ¿no? Cierta astrología predictiva, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque en parte es así, ¿no? Porque desde el momento en que uno nace, uno puede tomar esa carta natal y puede decir, bueno, mira, en tal momento de tu vida, tal planeta va a estar en tal lugar y va a estar atravesando tal lugar. Digo, esto va a pasar el año que viene, dentro de 50 años. Eso es muy fácil, sobre todo con los software y con los programas. Facilísimo, en un minuto lo sabes. Entonces esto de la predicción, ¿no? Es interesante verlo
no tanto como saber qué me va a pasar, porque lo que va a pasar no sabemos. Lo único que podríamos decir es que lo que va a pasar seguramente, bueno, a ver, si tal planeta transpersonal va a atravesar determinada casa, ¿no? Las casas, como siempre decimos, en astrología son como áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tauro que estamos hablando ahora, que se corresponde con la casa 2. Bueno, va a tener que ver con el dinero, ¿no? Las formas en que yo gano dinero, ¿no? También puede tener que ver hasta con mi salud física, ¿no? Mi estado físico, ¿no? Eh, Entre otras cosas, ¿no? También con mi cosmovisión del mundo, eso también es muy importante. Pero más allá de explicar lo que yo sé que en determinado momento de ese tránsito va a mover temas de ahí. Ahora, ¿qué temas? Y no lo sabemos porque son muchísimos. Cada casa incluye un montón de temas. Nunca un tránsito toca todos los temas. Aparte, nunca se pueden decir, bueno, todos los temas de determinada casa son estos, estos y estos. Eso es una cosa muy arbitraria, ¿no? Pero sí se puede decir que más o menos va a venir por acá. Por lo tanto, nosotros al posicionarnos ante esta cuestión de lo predictivo, ¿no? Y sobre todo para que nos sirva, ¿no? Una predicción, ¿no? Es estar abiertos al cambio, estar preparados a que algo va a pasar y que se nos va a mover la estantería de una manera. No, es como decir, bueno, mira, che, se escuchan los truenos, qué sé yo, por ahí pues no llueve, pero bueno, yo me preparé, agarré el paraguas o que lo que sea. Después llovió, no llovió, llovió mucho, llovió poco, es otro tema, ¿no? Pero es prepararse al cambio, ¿no? La apertura, ¿no? Y, y esto es algo interesante, ¿no? Porque si nosotros vemos, como decíamos hace un ratito, como igual terminamos hablando de esto, ¿no? Este tránsito de Urano por Tauro que está terminando, ¿no? Que de alguna manera nos está dejando, ¿no? Cierta toma de conciencia, o digamos, em, no, de alguna manera nos ajustó bastante las clavijas, ¿no? Para que nosotros tomemos conciencia de lo que representa el medio ambiente, digamos, la sustentabilidad, ¿no? Tauro tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, como decíamos, ¿no? Con la base, con lo que sostiene, ¿no? La base material a nivel personal, digamos, el trabajo, pero más que de qué trabajás, asegúrame que yo tenga los recursos que necesito para vivir. No me importa mucho de qué trabajás, por eso por ahí corresponde a otras áreas, ¿no? Pero lo sí asegurarse una base de algo, ¿no? Algo con que pisar, ¿no? Y obviamente, esto desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista no material, digamos, directamente, pero sí, digamos, de la vida misma, ¿no? O sea, si yo no tengo aire para respirar o agua para tomar, estamos en la misma. O sea, ¿para qué me sirve el dinero, el masa material, digamos? O sea, es, es un tema exclusivamente taurino, el tema del medioambiental. Claro. Y Y el claro, tema emocional, afectivo entre pareja y todo es de conservadores, de tener una pareja, como decís vos, prefiero estar acompañado antes que nada, antes que estar solo, ¿es ese tipo también? claro, claro, a ver, eh, 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 siempre y cuando, eso va a depender siempre y cuando vos eso lo veas como un tema de supervivencia, ¿no? O sea, si vos por alguna razón eh, pensás que si te estás solo te vas a morir, no vas a sobrevivir, vas a caer en esa lógica, ¿no? Eso también depende ya de otras cosas, ¿no? Porque hay quien se murió por estar solo y hay también quien se murió por estar mal acompañado, digamos. O sea que este es un tema que, eh, pero de alguna manera, más allá de lo que sean las cosas puntuales, de alguna manera siempre esta energía tauriana nos va a conectar con aquello que por alguna razón, esa razón es obviamente la ciencia, que en la astrología tiene que ver, entre otras cosas, con la luna, ¿no? ¿A qué cosas nosotros terminamos diciendo, esto es lo que yo necesito? Yo no puedo estar solo, como vos decías. Pero por ahí hay otra que te dice, no, ese no es el problema. Yo lo que necesito son otras cosas. Yo necesito cosas materiales,
dinero, el trabajo, un auto, lo que sea, pero estar solo, ¿no? Me da lo mismo, no es algo como con lo que me va la vida con eso, ¿no? Por eso va a depender de la persona, también de los, de la crianza, de lo que vio de los padres, de sus experiencias, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya entramos en un nivel de complejidad, ¿no? Pero sí tendrá que ver con lo que yo considero que es esencial para mi vida, ¿no? Y en algún punto, eh, obviamente, no es algo que uno nunca puede estar del todo satisfecho, ¿no? Cuando uno piensa en todo el tema del medioambiental, ¿no? La conciencia, ¿no? Pero si uno, pasa que también uno siempre vive en el día a día, ¿no? Pero si uno comparara la situación actual con respecto a la toma de conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Si uno se remonta, no sé, 10 años atrás, yo no digo que hoy estemos bien, en absoluto, pero si uno advertiría que hay cosas de las que se habla que antes no se hablaban, cosas que se han hecho que antes no se hacían, después si eso está bien, mal, si vamos por buen rumbo o mal rumbo, si es todo un negocio o no es un negocio, eso es un tema que está por verse, ¿no? Pero me parece que sí es indiscutible que todo este tránsito de Urano por Tauro, que ya viene de varios años y que le queda un poquito todavía, porque creo que Urano está en el grado 26 de Tauro todavía, eh, ha querido eso, nos ha de alguna manera querido mostrar, ¿no? Con esas olas de calor en las que muere gente, o las inundaciones, o las faltas de agua, o incendios, bueno, estas cosas que nosotros las conocemos perfectamente, pero todo el mundo, ¿no? Eh, que de alguna manera tomemos conciencia y de alguna manera también eh, nos abramos al cambio, ¿no? Porque, de nuevo, acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? El tránsito te provoca de alguna manera, ¿no? Un tránsito de un planeta transpersonal siempre es provocador, ¿no? Pero la acción no va, no, el planeta no va a actuar ni por ninguna persona, ni por ningún gobierno, ni por ninguna organización, ¿no? La consecuencia que ha tenido este tránsito y está teniendo es que sí, muchas organizaciones, muchas personas han, han tomado iniciativas con respecto al tema medioambiental, eh, que bienvenidas sean y obviamente que falta muchísimo por hacer. También es importante decir que cuando un tránsito, sobre todo un tránsito de un planeta transpersonal, termina, no es que ya está, se baja el telón, nos olvidamos, no sé, dentro de acá un año, más o menos, cuando Tauro entre en Géminis, obviamente, Géminis es otra cosa, un tránsito de Urano por Géminis hay que entenderlo de otra manera, es otro tema que lo analizaremos en su momento, pero no es que ya está, bajamos el telón, nos olvidamos lo que ya está, listo, lo que no existe hasta ahí con lo que respecta al medio ambiente, a Tauro, bueno, listo, se las quedará para cuando vuelva Tauro cuando vuelva Urano a Tauro dentro de 90 años. No es así, digamos, ¿no? Siempre los tránsitos de alguna manera, o sea, terminan pero no terminan, ¿no? O sea, es como que de alguna manera dejan la puerta abierta, ¿no? Y, y es esto, ¿no? Es esta cuestión de alguna manera de tomar la astrología, pero todas estas disciplinas alternativas, no alternativas, o como las que vamos a llamar, como despertadores, ¿sí? Eh, un tránsito es un despertador, un tránsito de un planeta transpersonal, bueno, es un despertador que suena más fuerte, ¿no? Nada más, ¿no? Pero es un poco esta cuestión de decir, eh, che, mirá, te voy a mostrar estas cosas para que abras los ojos y tomes acción, ¿no? Y la acción es tuya, ¿no? Y vos tenés la decisión o no de tomar, de tomar esas acciones, ¿no? Ahí hablamos un poco también del tema del libre albedrío, que lo hemos hablado tantas veces, ¿no?
seré yo o no. Y cuando digo yo, hablo de la sociedad, de la humanidad, ¿no? Bueno, en algún punto esto se está dando para bien, para mal, y creo que el comienzo de algo, ¿no? De alguna manera, cuando este tránsito termine, más que el final, será el comienzo de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que terminamos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que nos dejó, no? Con todas estas crisis climáticas, con todas estas cosas nuevas que han surgido, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con todo eso, no? Bueno, esa es a veces la angustia que incluso generan los tránsitos de los planetas transpersonales, ¿no? Porque eh, te generan hechos que de alguna manera después te dejan como un vacío que te obligan o te deberían obligar a la acción, porque si no es como que te sentís como que te quedaste, pero como me pasa todo esto y no hago nada, estoy en una situación complicadísima y me quedo donde estoy, no, es como que son un incentivo al cambio. Y, y esto que decíamos recién, eh, a ver, que eh, o sea, que además de esto, digamos, que entender a Tauro eh, como la base material, y cuando hablamos de la base material, entonces es importante que tengamos esto, ¿no? Es todo aquello con lo cual nosotros y los recursos básicos necesitamos para la vida, ¿no? Quizás en algún punto eh, está bueno, ¿no? Para ahora que estamos transitando el Sol en Tauro, ¿no? Y que muchas veces Tauro, la casa 2 Venus, ¿no? El regente de Tauro y Libra, ¿no? Son áreas que están como muy asociadas a lo materialista, ¿no? Pero en verdad no debería ser así, y no es así, ¿no? O sea, ese materialismo, ¿no? A ver, el materialismo de por sí no es algo malo, ¿no? Lo que sería malo es un materialismo extremo o un materialismo por sobre todas las cosas, ¿no? Y un materialismo cuando se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Porque el materialismo es, a ver, el materialismo es el cuidado del propio cuerpo, ya es materialismo, ¿no? O sea, eh, el cuidado de la mente es materialismo, ¿no? O sea, todo es material, ¿no? La naturaleza es algo material también, ¿no? Lo tenemos que cuidar, ¿no? O sea, y que en algún punto el materialismo, y esto es lo que tiene de interesante, y de toda esta área, ¿no? De toda esta área de la astrología, ¿no, Tauro, ¿no? Que en algún punto nos va a enfrentar con cierta vanidad y hasta con cierto egoísmo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es mala la vanidad? ¿Hasta qué punto es malo cierto, hasta egoísmo, ¿no? O sea, siempre y cuando uno lo vea como un mecanismo de autoprotección. Si no, yo creo que en algún punto un tránsito de Tauro, un tránsito durante por Tauro, en algún punto nos está tocando eso, ¿no? Diciendo, che, pero mira que si seguís portándote así con el medio ambiente, te va la vida a vos. O sea, che, ponete un poquito egoísta, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, se dice, bueno, a veces ciertas características de Tauro, ¿no? Están asociadas con el materialismo, ¿no? Con la vanidad. Claro, no, pero a ver, si lo pensamos desde un extremo o de la vanidad como un fin en sí mismo, obviamente que es malo, pero eso no es una característica de Tauro, eso es una deformación del signo de Tauro, ¿no? Como lo hablábamos no hace mucho cuando cuando hablábamos de Aries, que a veces se lo asocia con la agresividad, bueno, pero eso es una exageración, un extremo de ciertas tendencias que no tienen que ver con el signo de Aries, sino con yo que estoy haciendo mal uso de eso, ¿no? Em, y creo que Tauro tiene o Tauro, Venus, todo esto, ¿no? Casa 2 creo que es una muy buena oportunidad para poder pensar un poco esto, ¿no? Porque a veces caemos quizás en
en como ideas muy principistas, muy idealistas, ¿no? Nada de egoísmo, nada de vanidad, ¿no? Pero eh, no es, a ver, lo que en algún punto nos está mostrando esto es que sin un poco de egoísmo, no podríamos hacer, o incluso sin un poquito de vanidad, ¿no? O sin un poquito de esto de, entre comillas, materialismo, ¿no? No podríamos hacer acciones positivas, como por ejemplo la protección del medio ambiente. Es decir, che, de alguna manera, ¿en qué sentido, digamos, Urano puede pinchar a Tauro? En el sentido de decirte, che, mira que si no haces nada, vos te vas también, ¿eh? Esto te lleva puesto a vos también, ¿eh? O sea, entonces, es interesante, ¿no? Esta reconexión con el ego, ¿no? Esta cosa del ego que a veces tiene tanta mala prensa, ¿no? Y es algo que está muy, muy asociado, ¿no? A esta área a esta área de la carta astral, ¿no? Este tema del, de la, mm, de la, mm, de poder poner las cosas en su lugar, ¿no? Y sale un poco de esta cuestión idealista a veces que nos hacen perder el contacto, y justamente el contacto con la realidad. Y ahí volvemos un poco a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Tauro como signo de tierra, como todos los signos de tierra, siempre nos va a decir, che, a ver, pero, a ver, vamos a la realidad. O sea, me estás hablando de cierto idealismo, ¿no? Un cierto anti-egoísmo o antimaterialismo, pero de una manera creo que eh, una reflexión sobre esto nos debería llevar a cierta reconciliación de alguna manera, ¿no? Porque es como que, es como que siempre nos estamos moviendo, obviamente, como puede ser como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entre, bueno, yo hago la mía y que reviente todo, total, acá esto no tiene solución, chau, digamos, o la otra, ¿no? O me inmolo por los demás, o sea, ni una cosa ni la otra. Lauro nos viene a decir que, que tenemos que estar en el medio, ¿no? Esos dos extremos los tenemos que tratar de tomar lo mejor y quedarnos en el medio, ¿no? Eso es lo que nos enseña un poco, ¿no? Porque, porque Tauro lo que nos viene a enseñar es, che, muchachos, qué cosas son las que necesitamos nosotros. O sea, no nos vayamos ni a un extremo ni a otro, no queramos convencer a nada a nadie, no, convenzcamos, nos tenemos que convencer nosotros mismos. Mm, Entonces, está bueno pensar un poquito este momento taurino del año, ¿no? Para, para esto, ¿no? Para no tener miedo ni vergüenza de, a veces, ¿por qué no ponernos a nosotros mismos en primer lugar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no, porque a veces esta cuestión que a veces tiene las malas interpretaciones, o por ahí las interpretaciones un poco desviadas de la religión, ¿no? Que en verdad son impracticables, ¿no? Porque lo que venimos a aprender con esto es que en algún punto, si no nos ponemos en algún punto nosotros, a los nuestros, en primer lugar, de un modo que aparentemente es egoísta, y es muy difícil la supervivencia también, ¿no? Entonces, a ver, sin caer en un extremo o en otro, está bueno poder reflexionar un poquito esto, ¿no? Porque, sobre todo en momentos como estos, en los cuales tenemos que empezar a pensar, y está ocurriendo poco a poco, va ocurriendo, ¿no? Pero es como todo, ¿no? Como va ocurriendo poco a poco, a veces es difícil verlo en el día a día, ¿no? Pero esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces y que lo podemos pensar sobre todo en términos de Plutón transitando por Acuario, que lo hemos hablado ya varias veces, ¿no? Em, Inevitablemente esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Es lo que nos va, de alguna manera, nos va a, entre comillas, a salvar, o nos va a dar cierto modelo de vida social alternativo al actual, ¿no? Que en algún punto empezamos a ver que no funciona, pero ya lo vemos en muchos siempre.
los gobiernos, ¿no? La falta de confianza en los gobiernos, en las grandes estructuras estas que no dan respuesta, ¿no? O sea, y, y poco a poco todo ese deterioro de alguna manera los va llevando a decir, por una cuestión, de nuevo, de supervivencia, ¿no? De cierto sano egoísmo, todo esto que estamos diciendo, a decir, che, bueno, a ver, queremos un modelo alternativo, ¿no? Y esto es muy taurino, ¿no? O sea, creo que en algún punto cada vez que vivimos o que afrontamos alguna crisis, es bueno poder contactar con esto también, ¿no? Porque muchas veces cuando nos asustamos o tenemos miedo, ¿no? Y los signos de tierra, entre ellos Tauro, son el pezón signo, o sea, es un elemento en el cual el miedo siempre está presente, o sea, de alguna manera, pero el miedo, de nuevo, ¿no? Un sano miedo, ¿no? Porque el miedo de alguna manera es una emoción de protección, de alguna manera, siempre y cuando nos impulse a tomar acciones que sean buenas para nosotros y para el que nos rodea, ¿no? Obviamente, ¿no? De nuevo, el miedo también puede llevar a conductas extremistas o, digamos, con los demás y hacia conmigo mismo, pero bueno, pero el miedo, y de nuevo, esto es muy de los signos de tierra, tiene que ver con está siempre muy asociado a la base, ¿no? Cuando uno está como muy aferrado a la base o pensando siempre desde la base, siempre el miedo está, ¿no? O sea, el miedo está a decir, ¿qué pasa si yo no tengo esto, no? Como que siempre estoy, ¿y qué pasa si no tengo esto? ¿Y qué pasa si no tengo esto, no? Ahora, eso está bueno. Ahora, el tema es que eso no se vuelva de nuevo, ¿no? No caer en un extremo, ¿no? De alguna manera poder aprender a integrar otras cosas a ese miedo, ¿no? Por ejemplo, el aspecto creativo, ¿no? O sea, eh, cuántas cosas a nivel personal, si nosotros analizamos nuestra propia vida, cosas buenas pueden haber salido gracias a tener miedo a algo, de tomar alguna decisión que te haya servido, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué ocurrió? Porque de alguna manera yo no me quedé aferrado, ¿no? A lo material o a la base, y por cuidar la base no me importa nada, yo mantengo la base. Entonces, de alguna manera, lo que, lo que Tauri, lo que los signos de tierra nos vienen a enseñar, es a eso, es a poder pisar fuerte, pero sobre todo a tomar conciencia de la firmeza del suelo sobre la cual pisamos, pero no olvidarnos que eso es el primer paso en un proceso de construcción. Si nosotros no construimos, no sirve para nada. O sea, nos quedamos en una base, en una primera etapa y no logramos nada. Y desde un punto de vista astrológico, tampoco habremos realizado los ideales de esos signos de tierra, ya sean Tauro, Virgo, Capricornio, ¿no? Porque lo que nos proponen estos signos es tomar conciencia de la base para construir sobre piedra firme, ¿no? Esto es como bien bíblico, ¿no? Pero bueno, sobre piedra firme, ¿no? Es decir, y comparamos con otros signos, por ejemplo, los signos que son de alguna manera eh, no complementarios, o sea, ¿no? Siempre tenemos de los 4 elementos que tenemos en astrología, los, los, es- los elementos que son, digamos, antagónicos a la Tierra es el fuego y el aire. A veces a estos signos, a los signos de estos elementos, y a veces le falta un poco esto, ¿no? Le falta a veces como demasiada audacia, pero poca, che, pero a ver, acá estoy pisando bien. Entonces muchas veces sucede que construyen grandes castillos de naipes que así como los construyen se caen, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y esto es Tauro. Tauro es poder encontrar el punto medio, ese punto medio que es de una gran sabiduría. Por eso Tauro tiene mucho que ver con la... Está, está mal, digamos, de alguna manera está mal dicho, ¿no? Pero esta cuestión de la lentitud, ¿no? Eh, que no es así, ¿no? Pero
como que se lo asocia con cierta lentitud, pero yo más que lentitud lo llamaría gradualismo, ¿no? Sí, es decir, lentitud ¿en qué sentido? En que yo no voy a dar el siguiente paso hasta saber que el paso que di antes no me garantiza las cosas que yo me propuse, digamos, ¿no? Que me dé esa seguridad para seguir avanzando, ¿no? Ahora, el problema, y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, que, ojo, porque acá viene la trampa, si se quiere, del signo, y donde, como todos los signos siempre nos van a poner en alguna encrucijada a partir de la cual nosotros podamos dar algún salto cualitativo, algún salto cuántico, como se dice ahora, ¿no? Y en Tauro está acá, ¿no? Estar en decir, ya está, bueno, ya lo viste, ya está seguro, da el siguiente paso, ¿no? Esta cuestión de, hay un gradualismo, hay una lentitud, pero tan, lo llamemos gradualismo, lentitud o como lo queramos llamar, lo que no nos tenemos que olvidar que siempre hay un movimiento y ese movimiento es esto que decíamos algo, es esta cosa de la construcción. Si yo miro para atrás y veo que siempre estoy bien, pero igual, bueno, eso es la energía de tierra mal expresada, ¿sí? La energía de tierra es la construcción. La energía de tierra es la ambición. Pero ojo, porque esa ambición, y particularmente en el signo de Tauro, se puede de alguna manera distorsionar con cierta vanidad, ¿no? Cierta superficialidad. Pero yo a través de esa vanidad, esa superficialidad, ¿no? Lo que tengo que ver es que yo estoy manifestando, estoy de alguna manera expresando una energía que sí o sí se tiene que expresar y se debería expresar en dirección al construir, al generar cosas, y como no me animo, como nunca estoy seguro, como mejor malo conocido que bueno por conocer, etcétera, 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 me quedo, ¿no? Mm, Esto es algo que los signos de tierra, ese es el gran dilema, encrucijada de los signos de tierra, de todos los signos de tierra, de los tres, ya sea Tauro, Virgo y también Capricornio, ¿no? Ahora, nosotros estábamos hablando, y la otra vez hablábamos también de este tema, ¿no? Porque todo esto que estamos diciendo en algún punto se relaciona con la luna, ¿no? Eh, y, mm, y el programa anterior hablamos bastante de lo que es la luna en Tauro, sobre todo, ¿no? Eh, una luna que en algún punto nos, nos hace, nos hace pensar mucho en esto que decíamos recién, ¿no? Alguien que, como una energía interna que limita, ¿no? Que de alguna manera, cuando fuimos en la infancia, de algún lado vivimos esa limitación, ¿m? Eh, al momento de crear algo nuevo, ¿no? Y que obviamente después de grandes, esas personas o instituciones o lo que sea, no están más hace mucho, hace décadas, pero sí nos quedó el, digamos, ese cassette puesto en la cabeza, digamos, ¿no? Que nos autolimita, ¿no? Y ya cuando miramos afuera no encontramos a nadie, ¿no? Mm, yo por qué lo asocio con la luna, ¿no? Porque eh, recién estábamos hablando un poco, ¿no? Esto del, de decir eso que en algún punto yo le doy valor, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con ese proceso lunar. El proceso lunar es esa primera etapa de mi vida, ¿no? De alguna manera nos marca, y pero esto no, en astrología lo llamamos la luna, ¿no? Pero si tomamos la psicoanálisis, por ejemplo, o la psicología o otras disciplinas, digamos,
como que siempre le ponen mucho énfasis a esos primeros años de vida, ¿no? Bueno, en astrología eso lo podemos llamar la luna como mensaje, ¿no? En algún mundo que después nos queda y que funciona como una cosa ya automática, ¿no? De nuevo, ¿no? Ya esas personas ni esas cosas que nos decían esas cosas o que nos forzaban, y hasta incluso físicamente, ¿no? Y sobre todo en la luna en Tauro hay mucha limitación eh, a partir de limitaciones concretas, pero también hay mucha limitación a partir del miedo a perder lo que tengo, ¿no? En lo cual yo me siento tan cómodo, ¿no? En algún punto, eh, cuando hablamos de esto de la luna, de Tauro, de la luna en Tauro, como estamos hablando ahora, ¿no? Em, También es interesante poder pensarlo, ¿no? O poder asociarlo, ¿no? Con otras posiciones de la luna, ¿no? Y sobre todo en este momento, ¿no? Eh, que la luna está en el signo del cáncer, más o menos está en 7 grados de cáncer, formando una cuadratura con Venus, que es el regente de Tauro, un Venus que hace muy poquito que acaba de entrar en Aries, recién está en 0, no sé cuánto grado, o sea, nada, recién entrado en Aries, ¿no? Un Venus que recién inicia un ciclo, ¿no? Este inicio de ciclo, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Esto, Venus, regente de Tauro, está en 0, nada, entró hace 5 minutos en Aries, con el Sol en Tauro, está bueno, ¿no? Para hacer un reseteo, ¿no? O sea, esa cosa que a veces está bueno, necesaria para, ¿no? Para lo que es conceptualmente Tauro, ¿no? Esto de hacer un reseteo, ¿no? Porque a veces Tauro y los signos de tierra nos ponen estructuras que son a veces un poquito difíciles hasta de ver, ¿no? Porque como decíamos antes, al estar tan asociados a lo que yo necesite y a lo que me da la base, o al menos lo que yo considero que la base, que muchas veces puede no serlo, pero yo lo sigo considerando, y entre otras cosas, por cuestiones que tienen que ver con lo lunar, ¿no? Em, es interesante pensarlo porque, bueno, un Venus que entra en Aries, y Aries es el primer signo de la rueda astrológica, como para hacer ese reseteo, ¿no? A ver, y Aries que además tiene toda esa energía de iniciación, de empuje, de encender la llama e ir para adelante, ¿no? Eh, un buen momento quizás propicio para que todos nosotros podamos poder identificar estas cuestiones taurinas en nuestras vidas, ¿no? Y poder de alguna manera enfrentarlas y decir, bueno, me animo a hacer un clic, a ablandar un poquito esto para que todo eso bueno que tengo me sirva para poder construir y no para quedarme acá porque estoy cómodo y caer en un materialismo que es un fin en sí mismo, en una vanidad que es un fin en sí mismo, en una, bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? En un placer por el placer mismo. Pero quiero volver antes de terminar, ¿no? A esto que estábamos diciendo antes, ¿no? De la luna en cáncer, eh, formando una cuadratura con este Venus, vigente de Tauro, entrando en Aries. em, una luna en cáncer, fíjense una cosa que interesante, ¿no? Porque lo puede decir, bueno, y cosa que podemos decir del planeta Venus es que es el regente de Tauro y de Libra. Por lo tanto, en astrología esto se denomina domicilio, ¿no? Como que está en su casa, ¿no? Pero también existen las eh, distintas como, ay, no me sale el nombre ahora, pero bueno, es como que un planeta puede estar puede estar en domicilio, puede estar en exilio, ¿no? Puede estar exaltado, ¿sí? Y el planeta Venus, como regente de Tauro, ¿no? Está en su domicilio cuando está, obviamente, en Tauro, ¿no? O en Libra. Y está exaltado cuando está en Cáncer, ¿no? ¿Qué significa que está exaltado, no? Que está exaltado significa como que si él no está en su casa,
está en un lugar que le es afín, ¿no? Como que le es cómodo, como que se siente, digamos, esto pasa con todos los planetas, ¿no? No solamente con Comercio y pero digo, ahora como estamos hablando particularmente de Tauro, ¿no? Eh, en sí, y fíjese qué interesante, ¿no? Porque Venus está exaltado en Cáncer, ¿no? Y Cáncer, y sobre todo, recién hablábamos de la luna en Tauro, ¿no? Esto de los límites, el no haga, el cuídate, el yo te doy todo, mejor quédate donde estás por las dudas, no innoves, mirá que esta es la seguridad, y mirá que si esto no está, no sé qué puede pasarte, mirá que una vez pasó, hay relatos también, ¿no? Y una luna en Cáncer, fíjate qué interesante, ¿no? Y ahí podemos entender un poco esto de la exaltación, ¿no? Es esta cuestión de que la luna en Cáncer habla de una relación quizás como muy íntima, ¿no? Esto es muy psicoanalítico lo que estoy hablando, pero bueno, la luna en Cáncer es realmente así, ¿no? Es una relación muy íntima entre madre e hijo, o aquella persona que uno haya visto como la madre. Puede no ser la madre, puede ser otra persona, puede ser una institución o lo que sea, ¿no? Y es un vínculo de sobreprotección que en algún punto eh, genera como una fusión con eso, lo cual posteriormente en la vida nos dificulta un poco romper ese esquema, porque cuando lo queremos romper, lo que intentamos hacer es repetirlo, es decir, de alguna manera sobreproteger a la otra persona, ¿no? Ya sean amistades, relaciones, de lo que sea, ¿no? Y bueno, ese es el gran desafío, pero en algún punto, fíjense qué interesante, ¿no? Como la luna en Tauro en algún punto es lo mismo, ¿no? Es decir, eh, nos invita a quedarnos en este contexto de seguridad, porque no sabemos qué puede pasar si yo me animo a salir. Pero atención, porque si yo me animo a salir, muy probablemente quiera recrear en ese afuera, en ese otro lugar, un entorno parecido, busque personas, lugares, etcétera, ¿no? Que me den esa misma protección, seguridad, previsibilidad que tenía, digamos, en mi lugar natal de Luna en Tauro, ¿no? Por lo tanto, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera y lo mismo con la Luna en Cáncer, nuestro que decíamos recién, no está bien. Yo de alguna manera salgo de eso, pero de alguna manera salgo de ese vínculo, digamos, de fusión, ¿no? Madre-hijo, ¿no? Por llamarlo de una manera, para, para de alguna manera generar otro vínculo o otros vínculos de las mismas características, y de alguna manera nunca salgo de donde estoy, de esa cosa que, como decíamos, ¿no? Cómo funciona la luna. La luna funciona como, obviamente, ¿no? En un momento de la vida son experiencias concretas, pero después quedan imágenes, recuerdos, sentimientos, ¿no? Me pego a un sentimiento. Por eso siempre la luna es esa, es eso que nosotros evocamos en momentos de necesidad, de crisis, de falta, ¿no? De se me acabaron los recursos. Bueno, es inevitable que ahí sí aparezca, y, y no está mal, ¿no? El tema es cuando de alguna manera nosotros queremos eh, progresar, innovar, o como decíamos antes, ¿no? Cuando nos encontramos ante las encrucijadas que nos ponen los distintos signos de acuerdo a su elemento, en el caso de la Tierra, en el caso de Tauro, ¿no? Esta cuestión de decir, este, paso del saber que lo tengo, de que tengo esa base material para construir algo, no por tener la base material en mí mismo, en sí mismo. Si no, me convierto en un egoísta, y sí, egoísta, materialista, materialista, vanidoso, vanidoso porque sí. Y a veces es interesante, ¿no? Porque la luna ahí va a jugar un rol fundamental, ¿no? Estas evocaciones, ¿no? Estos miedos, ¿no? Por las dudas, sí, ¿no? Esto que todo el tiempo todos los tenemos. Y en algún punto son los miedos, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no?
el tema no es pelearse con nada, sino poder saber que son emociones y son impulsos que los tenemos, que siempre los vamos a tener, pero poder identificarlos para poder hacer algo creativo. Esas emociones en algún punto, o impulsos en algún punto supuestamente negativos, deberían ser o son, el tema es qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Para poder trascenderlos y decir, bueno, atrás de eso está lo que yo necesito. O sea, pero si no estuviera esta, esta incomodidad que me puede generar, bueno, che, yo vengo repitiendo esta pauta durante años, que puede ser la cuestión lunar o, por ejemplo, alguna posición en Tauro, el Sol en Tauro, alguna posición en Tauro, ¿no? Como de alguna manera me hace sentir en algún momento esta cuestión de lo estancado, de lo que ya lo tengo, pero lo tengo que seguir teniendo, no importa lo que pase, tengo que seguir teniéndolo. O sea, si de alguna manera en la vida no se presentan estos desafíos, estas angustias y estas falta de aire en algún punto que podamos sentir, bueno, nos quedamos siempre donde estamos. Entonces, ahí viene el tema, y ahí viene el tema de esta sutileza, ¿no? En los signos de tierra quizás es cuanto, es quizás, no sé si lo más difícil, pero sí es un tema complicado, ¿no? Porque está siempre este dualismo entre lo que tenés y lo que podés perder, ¿no? Y perder algo en el contexto de Tauro, que este contexto de los signos de tierra, tiene una significación muy particular, pero de alguna manera está ahí para que la trabajemos y para que la superemos y para que la integremos y para que la enseñemos y la transmitamos a otros, ¿no? Así que bueno, esta es la... Ahí estamos, Gaby, ya estamos, vamos llegando. Qué bueno, espectacular, ¿eh? Excelente, como siempre. Bueno, para siempre, como decimos acá, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Como siempre decís vos, llamadas, yo de alguna duda que quedó con el programa en sí y también, por supuesto, carta natal y todo lo que estuvimos transmitiendo hoy y un ida y vuelta ahí. ¿Por dónde, Víctor? Bueno, yo como siempre les dejo mi página web que es astrología.com.ar, ¿no? Ahí van a encontrar materiales, audio, videos, estos programas, textos, todos los medios de contacto, WhatsApp, etcétera. Así que bueno, la invitación es a cualquiera que quiera contactarse o no contactarse o consultar cosas, ver cosas, materiales, cosas de astrología, lo pueden hacer por ahí y así que bueno, y bueno, entonces quedamos ahí vamos a ir con este tema que te mandé ahí de Catupecu Machu, Sí, por supuesto. magia veneno, ¿no? Y tema acústico, es un tema interesante, es la versión acústica, es interesante este tema porque habla un poco de esto de los procesos, ¿no? En un momento habla de lo oscuro a la luz, entre lo dicho y lo hecho, ¿no? Respirar, emborrachar, morir y empezar de nuevo, ¿no? Toda esta cuestión cíclica, esta cuestión de lo básico, ¿no? Que lo asocia mucho a esto que estuvimos hablando hoy, taurino, ¿no? De la base material, ¿no? De esto, ¿no? Del avanzar, ¿no? De poder integrar todo, ¿no? Para poder avanzar, que eso es lo que nos traba mucho de alguna manera, pero esta energía también nos va a dar un regalo muy grande si lo logramos, si la logramos superar y trascender e integrar. Eso es lo importante. Así que bueno, Gaby, quedamos para el jueves que viene. Entonces, Dame. ¿a qué hora? Como siempre, a las 5 por Radio Divergentes desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en tu astrología. Y ahí, bueno, Víctor, y quedo a mi Del grande, Víctor, y todo. Gracias, hermano. Hasta la próxima. Gracias, querido, y gracias y saludos a todos los oyentes y gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vamos con este tema.